Hola estudiantes y bienvenidos a un nuevo encuentro con la química. En esta oportunidad traigo para ti el video resumen de lo que fue este primer corte en el área, así que presta mucha atención y disfruta del siguiente material. Los cálculos estequiométricos son esos cálculos que se realizan para determinar la cantidad de sustancias, tanto en reactivo o en producto, que se utilizan o que se producen dentro de una reacción química. Para ellos, lo principal es conocer muy bien tus datos y sobre todo el paso primordial es balancear correctamente las ecuaciones químicas. Entre ellos tenemos el primero, el reactivo limitante. Y el reactivo limitante es el que se consume totalmente y de él depende el resultado de los productos. Es decir, dependiendo de la cantidad de reactivo del limitante o la sustancia que hace de reactivo limitante, podemos tener la cantidad de producto que se forma, mientras el reactivo en exceso es aquel reactivo que no se consume totalmente. Veamos un ejercicio para esto. Según estos planteamientos, lo primero que hacemos es el balanceo de la ecuación química. Podemos observar que cuando vamos a calcular el reactivo limitante es porque conocemos ambos datos de los reactivos, para lo cual entonces el primer paso luego del balanceo es encontrar el peso molecular de estos si vamos a trabajar en moles. Al calcular el peso molecular de ambos, podemos saber la cantidad de moles iniciales que tiene cada uno de estos compuestos. Una vez conocida la cantidad de moles que tiene cada uno de estos compuestos, procedemos a hacer la relación estequiométrica entre los reactivos y así poder conocer el reactivo limitante. Hacemos reaccionar entre cada uno de ellos tomando los moles que tenemos en principio y encontramos la cantidad de moles que son necesarios para hacer reaccionar uno del otro. Podemos observar entonces que del fluoruro, fíjense bien, del fluoruro de plomo, para hacer reaccionar toda la cantidad o que la reacción suceda, necesito 0,13 moles de fluoruro de plomo y yo solamente tengo 0,18, mientras que para el cloruro de fósforo necesito la reacción 0,21 y yo tengo 0,46. Es entonces que aquí puedo determinar que mi reactivo limitante es el fluoruro de plomo y mi reactivo en exceso es el cloruro de fósforo, pues el cloruro de fósforo solamente necesito 0,13 y yo originalmente tengo 0,18, es decir, está en exceso. Aun cuando la reacción suceda, todavía me va a quedar de este compuesto. Sin embargo, cuando observo el fluoruro de plomo, voy a necesitar 0,21 y solamente tengo 0,18 en mis moles, 0,14 en mis moles iniciales. Posteriormente, habiendo conocido quién es mi reactivo limitante, establezco la relación estequiométrica para encontrar el dato que me pide el ejercicio. Otro de los cálculos estequiométricos que también vimos fue el rendimiento teórico y rendimiento real. Son dos cosas que se calculan en el laboratorio y otra en el cuaderno. Es decir, el rendimiento real es ese que sucede cuando nosotros hacemos la experimentación y obtenemos una cantidad determinada de sustancia, mientras que el rendimiento teórico es ese cálculo matemático que hacemos dentro de nuestros cuadernos, nuestras anotaciones, pero que en él no interviene ningún otro factor como sí lo pueden hacer en los rendimientos real. Y el porcentaje de pureza también, que fue otro de los cálculos estequiométricos, como así todo lo fue el cálculo de químicos en los que intervienen los cálculos estequiométricos químicos en los que intervienen los gases, donde conocemos que un mol de cualquier gas que se encuentre en condiciones ideales de temperatura y presión equivale a 22,4 litros, ¿ok?
Posteriormente conocimos todo lo que fue el agua y sus propiedades físicas como sus propiedades químicas, donde pudimos ver que es un líquido sin sabor, color, transparente, estado sólido, líquido gaseoso, se puede presentar, tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, también es una molécula orgánica formada por enlace covalente con algo de polaridad, ¿sí? Y un pH neutro. Pero esto nos llevó a conocer lo que fue la parte de las soluciones, y allí vimos que una solución está formada por un soluto más un solvente, donde el soluto es esa sustancia que se va a disolver en el solvente, y el solvente es ese que disuelve el soluto. Por lo general se encuentra en mayor proporción que el soluto. Otro también que vimos que tuvo que ver con las soluciones fue de las disoluciones, y es que a medida que una sustancia esté mayormente concentrada podemos ir diluyendo agregándole más solvente y así disminuyendo la concentración de soluto dentro de la sustancia. ¿Y cómo conocemos la cantidad de soluto o la concentración dentro de una solución o una disolución? Existen dos tipos de unidades físicas como químicas para el cálculo de concentraciones. En el caso de las unidades físicas tenemos el porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, mientras que en las unidades químicas tenemos la molaridad, la normalidad, la molaridad y la fracción molar. Por último, también conocimos lo que fue el equilibrio químico, que tiene que ver con la dinámica de las reacciones químicas y cómo ocurre esa dinámica o ese movimiento dentro de un sistema de ecuación químico, de las reacciones químicas. Allí pudimos conocer que tenemos reacciones que son reversibles y reacciones irreversibles. Reacciones reversibles son esas que luego de que se forma la reacción, el producto puede volver a su estado original, es decir, regresarse y volver a tener sus productos originales. Pero una reacción irreversible es aquella que eso no puede suceder. Por ejemplo, lo que pasa con la cocción de algunos alimentos. Yo puedo colocar un pedazo de carne a freír, pero luego que esté frita no puedo regresar esa reacción y a volver a colocar la carne cruda. Cuando esto pasa, hablamos que pasan reacciones químicas, decimos que hay un equilibrio dinámico, y ese equilibrio dinámico está representado por las flechas que van hacia ambos lados. Sí, eso significa que la reacción es reversible. Por lo general, este tipo de reacción sucede solamente en los gases, con gases. Allí podemos también conocer lo que es la constante de equilibrio y cómo calcular la constante de equilibrio, donde la constante de equilibrio resulta de la multiplicación de las sustancias que se encuentran en el producto entre la multiplicación o el producto de las sustancias que se encuentran en los reactivos. Estos son elevados a su coeficiente que tienen en la ecuación. Por ejemplo, si lo vemos más detalladamente, la concentración dentro de las constantes de equilibrio, el valor de las constantes que vamos a utilizar dentro de las constantes de equilibrio tiene que estar en mol/litro, es decir, es la molaridad de las sustancias. Por eso debemos conocer primero la cantidad de sustancias, si está en gramos, llevarla a moles y luego llevar esos moles a molaridad utilizando la fórmula y conociendo también los litros de solución. Si hablamos de un equilibrio dinámico, que se presenta en un equilibrio homogéneo cuando son sustancias o involucradas que se encuentran en el mismo estado de agregación, o equilibrio heterogéneo cuando se involucran sustancias que están en diferentes estados de agregación. ¿Y qué nos dice la constante de equilibrio? Cuando es mayor a 1, cuando es menor a 1 y cuando es igual a 1, la constante de equilibrio tendrá un valor determinado. Es decir, la concentración mayor a 1 de un producto, la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactivos, mientras que cuando es menor que 1, la concentración de los productos es menor a la concentración de los reactivos, y cuando está o es igual a 1, la proporción de los reactivos y de los productos es similar, lo que hace que no favorezca ninguno de los dos sistemas.
Terminamos conociendo lo que son los factores que afectan las reacciones químicas, como tenemos el principio de Le Chatelier, tenemos el efecto de la concentración, también tenemos el efecto de la temperatura y el efecto de la presión. Todos estos determinan o afectan directamente el equilibrio de una reacción química. Espero que hayas disfrutado y hayas tomado los apuntes respectivos para poder generar estas preguntas que serán respondidas en la clase de refuerzo de química. Así que nos vemos en esta clase para aclarar todas tus dudas.